Gracias, Señor, por los ojos, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por llamarme a ser amigo de Dios. Gracias, Señor, por María. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Muy buenos días. Buenos días. Con inmensa alegría venimos en este último día del año a darle gracias infinitas a Dios, a pedirle a Él que su gracia y su misericordia nos ayude a comprender siempre su ternura y su amor. Ha sido 365 días de cuidado, han sido 365 días de bendiciones, de soles, de gracias, de alegrías, de ternuras. Aún en medio a veces de dificultades hemos querido entender este año como un año de lecciones, un año en el cual hemos aprendido a vivir más con menos, a entender que todo es pasajero en la vida, que solo Dios es definitivo. Hemos aprendido el valor particularmente de lo que significa la vida, el oxígeno que respiramos cada día y cada momento. De todo ello, agradecidos con Dios, queremos presentarnos en esta mañana bendecientes y agradecidos para decirle a Dios que al permitirnos finalizar este año nos permita también seguir caminando, si es su voluntad y su gracia, en los caminos de Dios, que nos dé la fuerza y el poder para ser testigos del bien, para llevarle a los otros siempre su presencia a través de nuestro rostro, a través de nuestras manos, a través de nuestro trabajo, a través de todo nuestro servicio, y que lo que no hayamos hecho bien en este año nos conceda su gracia y su protección, para que el 2021, que dentro de contados horas podemos iniciar ya, sea entonces un camino de recorrer con Él, un camino de vivir con los hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Una vez más, y con muchísima mayor razón, cuando queremos hacer balance de nuestra existencia al final de este año, muchos propósitos, quizás muchos de ellos sin haberlos finalizado. Muchos cargos de conciencia, quizás porque deberíamos haber amado, servido más, y no fuimos capaces de hacerlo. Muchas veces deseamos querer ser más comprensivos, más amantes y más tolerantes frente a los otros, pero lastimosamente no lo logramos. Muchas veces quisimos haber vivido realmente como signos elocuentes del reino en medio de los otros y fuimos antitestimonio con nuestra vida y con nuestras palabras. Queremos pedirle perdón al Señor, queremos decirle que no fuimos capaces de amarlos en las personas que nos puso a nuestro lado, en aquellos a quienes deberíamos haber querido más, aquellos a quienes deberíamos haberle entregado la mejor y lo más bello de nuestra propia vida, porque de igual manera ellos los hacen también para con nosotros. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdónanos, Señor, por mi pecado.
pecado. Perdón por mi falta de humildad. Tan solo yo debí seguir tus pasos, Señor, pero no cumplí tu voluntad. Perdónanos, Señor, por mi pecado. Perdón por mi falta de humildad. Tan solo yo debí seguir tus pasos, Señor, pero no cumplí tu voluntad. Yo te pido perdón a ti, mi Señor. Perdona mis faltas, perdona mi error. Yo te pido perdón a ti, mi Señor. Perdona mis faltas, perdona mi error. Y unimos nuestras voces para alabar y bendecir a Dios, admirados por el misterio de la Virgen Madre, diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el nacimiento de tu Hijo estableciste el principio de la cumbre de toda religión, concédenos ser contados siempre en la heredad de aquel en quien está la totalidad de la salvación humana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, ya sonó la hora del fin. Han oído decir que el anticristo iba a venir. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos y por esto sabemos que ya sonó la hora del fin. Salieron de nuestras filas, aunque en realidad no eran nuestros, porque si fueran nuestros, se hubieran quedado con nosotros. Esto ha servido para que se vea claramente que no todos son nuestros. En cuanto a ustedes, han recibido de Cristo la unción del Espíritu Santo y por eso todos tienen conocimiento. Si les escribo, es para decirles que conocen la verdad, no que la ignoran, y que toda mentira es ajena a la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrese el cielo y goce la tierra. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen día tras día su victoria. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llenan, victoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque.
delante del Señor que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Tu palabra inunda mi vida, transforma mi alma, alimenta mi ser. Tu palabra me muestra el camino que siempre contigo debo recorrer. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía la palabra estaba con Dios, más aún era Dios. Desde el comienzo estaba con Dios, todo lo hizo Dios por medio de ella, y sin ella nada hizo de cuanto existe. En la palabra había vida, y esa vida ha sido dada la luz de los hombres, luz que sigue brillando en las tinieblas, ya que las tinieblas no pudieron eclipsarla. Enviado de parte de Dios vino un hombre que se llamaba Juan. Vino para ser testigo, para dar testimonio de la luz, para llevarlos a todos a creer. Él mismo no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La verdadera luz era la palabra, que al venir a este mundo ilumina a toda la humanidad. Estaba en el mundo, un mundo que por medio de ella hizo Dios, pero el mundo no quiso saber nada de ella. Vino a su propia casa y los de su casa no la recibieron, pero hubo algunos que la recibieron y a ellos por creer y confesar en su nombre les concedió la gracia de ser hijos de Dios, no como nacen los seres humanos, ni por voluntad natural humana, sino porque Dios les da la vida. La palabra se hizo hombre y se estableció entre nosotros, y nosotros contemplamos su gloria, la gloria que recibe del Padre por ser Hijo único, lleno de gracia y de verdad. De él dio testimonio Juan cuando en voz alta declaró: a él me refería cuando dije que después de mí vendría uno que por existir antes que yo está por encima de mí. De su plenitud todos hemos recibido un don por otro don. Pues por Moisés recibimos el don de la ley y por Jesucristo recibimos la gracia de la verdad. A Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo único que es Dios y goza de la intimidad del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invitación en este día entonces, como decía al principio, a que podamos agradecerle a Dios por todo lo bueno y lo menos bueno acontecido en este año. La primera, decía, nos ha enseñado y nos ha llevado a valorar particularmente el don maravilloso de la vida, del cual Juan hoy hace un cántico en el primero de los capítulos del 1 al 18, nos está llevando a que contemplemos que
sin Dios no puede existir la vida. Bastaría que el sol dejara de iluminar la tierra por fracciones de segundo y todo terminaría congelado. Hay miles de razones que si nosotros comenzáramos a identificar en las relaciones naturales, pero en las situaciones complejas que pudieran pasar, la primera pregunta sería con el Antiguo Testamento: ¿con quién se aconsejó Dios para formar el mundo? Y si nosotros hiciéramos las cosas, ¿cuántas nos quedarían faltando nosotros que nos vamos a ir para el mercado y vamos a comprar y tristemente se nos olvida la plata sabiendo que nos van a cobrar en el mercado? Y así podríamos colocar infinidad de acontecimientos porque no tenemos la gran capacidad nosotros visual de entender absolutamente todas las acciones relativas. Entonces el libro hoy nos está diciendo Juan en el primer capítulo de que todo lo hizo Dios y sin la palabra no se hizo absolutamente nada. Y a veces nosotros sobre este mundo, pensándonos más inteligentes que Dios, capaces de haber hecho todas las cosas, sabiendo que somos solamente una ínfima parte del universo, terminamos enorgulleciéndonos, pensando que nosotros somos los gestores de todo y negamos entonces la existencia suya. Surge entonces esa primera acción reflexiva. Bastaría mirar durante este año a qué recurrimos finalmente en este año que nosotros estamos terminando. Al agua, obra creadora de Dios para lavarnos las manos y poder entonces, decían los expertos, volver solamente a poder decir de que a través de ella, con jabón, eliminábamos las bacterias que se nos pudieran pegar. ¿Quién de ellos, por científico que haya sido, ha tenido la posibilidad de hacer el agua? Ninguno. Entonces volvemos a las relaciones naturales, las más sencillas, las más lógicas, pero que todas entonces nos conducen hacia la fuente de la vida, que es Dios mismo, el Creador junto al Padre, que Dios quiso que Él revelara el rostro de Dios a través de la manifestación de su Hijo Jesucristo. Primera lección importante, todo entonces nuevamente referido a Dios y un tiempo que nos llevó a que en el silencio de los hogares, porque al principio todo era como si pareciera que estuviéramos en Cuaresma, ¿cierto? Lógicamente nos cogió en Cuaresma, pero los que no eran cristianos terminaron viviéndolo también, porque en los hogares se apagaron hasta los aparatos y dejamos por tener miedo de hacer bulla precisamente de los unos para con los otros. Un año entonces de lección que nos lleva a que los ojos estén vueltos y referidos a Dios, creador y principio y fin de todo cuanto existe. La segunda nos permitió a nosotros también entonces a la vida, a la vez misma, valorar la vida. Y quienes estaban en diferentes circunstancias y situaciones, pues comenzaron y se comienza a valorar el oxígeno. En Italia hay un señor como de unos 80 y tantos años, el cual yo no sé cuánto tenga de verdad, cuánto tenga de mentira, si en el sistema de salud finalmente ellos tienen un sistema para todos, pero dicen que fue a pagar la cuenta del oxígeno y pues lógicamente era un abultado don de lo que le estaban cobrando finalmente en el hospital. Pero eso lo llevó a reflexionar en sus largos años de vida cuánto oxígeno había consumido sin que tuviera que pagar una sola gota. Entonces viene la gratitud de la vida frente a todas esas cosas. Dios, creador de lo que existe, porque no se nos puede olvidar,
a nosotros en nuestra confesión de fe, que es lo que nos dice que creemos nosotros. Y ahí hay una importancia grandísima para nosotros los católicos. Cuando vamos a la iglesia sabemos qué es lo que creemos. El credo nos resume lo que nosotros debemos creer. A diferencia de uno ir a todos los otros lados, que creemos en todo y no creemos en nada, porque no sabemos ni finalmente qué es lo que creen ni nuestros pastores, ni quienes finalmente entonces terminan haciendo discursos altoelocuentes, pero no nos llevan a los principios básicos y fundamentales que son los que debemos creer. Para nosotros entonces el hálito de vida, y varias veces lo hemos considerado siempre, ese intercambio del oxígeno que nosotros recibimos, la palmadita que nos regalan el día y en el momento en que nacemos, que hace que todos nuestros pulmones entonces entren en función en gracia, y esos a lo largo de nuestra vida nos acompañan. Un don que durante este año, quizás de manera más inexorable que nunca, hemos tenido el privilegio también de volver los ojos hacia Él para agradecerle a Dios, porque es el único que lo ha podido crear. Los científicos que estudian realmente los fenómenos de la naturaleza terminan diciendo que el oxígeno se produce de unos gases que deberían producir la muerte. Y no lo comprenden ellos bajo el concepto claro de cómo esa combinación de los componentes del mismo pueden producir vida cuando no estarían destinados finalmente a ello. Pero es Dios el que hace cosas imposibles, porque ya con Isabel nos lo contó, porque Dios hace obras grandes y hace cosas donde nosotros consideramos imposible. Para nosotros eso se constituye justamente entonces en valores de gratitud y nos permite reconocer cuánto obra Dios y cómo obra Dios, aún a veces al parecer de lo que pudiéramos nosotros considerar, puesto que nuestros científicos terminan sacando esa conclusión de la composición tal y conforme como está hecha el oxígeno sobre la Tierra. Y podríamos seguir buscando miles y miles de razones para poder seguir entonces descubriendo todo lo que el Señor nos ha permitido de aprendizaje a lo largo de este año que termina. Para darle gracias a Dios por la vida, para darle gracias a Dios también, particularmente por los seres que amamos. ¿Cuántas veces hemos vivido con gente, con hermanos, con hermanas, con primos, con cuñados, con gente por las cuales nunca nos preocupamos y nunca tuvimos siquiera un detalle? Este año nos enseñó el valor de poder estar cerca de los otros y de poder aprender a despedirnos y tener el valor y la consistencia de que el otro esté ahí. Cuando muchos en las UCIs, lastimosamente, lo único que tuvieron fue una videollamada alguna vez para poder saludar a los suyos. Y el dolor de quienes finalmente todavía no han podido elaborar el duelo porque han perdido seres muy queridos en la distancia. Entonces nos lleva también a valorar el tiempo, a valorar las personas, a saber que el día de hoy debemos vivirlo profundamente. A veces sencillamente nos vamos enojados de la casa, no tenemos tiempo ni queremos despedirnos de los otros, y cuando ya no los tengamos entonces estaremos añorando lo que no deberíamos haber añorado, porque Dios nos da lo que nos concede en el tiempo justo, y por ello entonces, además de aprender a valorar la presencia de los otros, a caminar y a construir con ellos, a pesar de las diferencias, es lógico que existen, deben ser siempre así. ¿Qué tal que todos fuéramos iguales? Perderíamos una gran riqueza. La diversidad lo que hace es enriquecernos, no nos empobrece nunca, pero en esas mismas cosas también a no vivir nunca enojados. Mañana 1 de enero celebraremos el Día de la Paz, pero no como resolución de todos los conflictos en el mundo, como decía Juan Pablo I, sino particularmente un corazón en paz que puede tranquilamente mirar a los otros a pesar de todo lo que esté pasando para poder reconocer el rostro de Dios. Por todo ello y por muchísimas otras cosas más, por el alimento, por la vida, por la familia, por el trabajo, por todo lo que aconteció y en Dios queremos darle gracias entonces a la finalización de este año, en este último día que nos queda,
en esta oportunidad de poder contar las maravillas y las bendiciones de Dios y en ellas también de mirar a los que Dios nos ha regalado a nuestro alrededor para agradecerle a Él, principio y fuente de la vida. A Él que nos lleva a vivir en la verdad. El que vive en la verdad ama a Dios y ama a los hermanos. Así nos lo ha presentado Juan en la primera lectura. Los anticristos es gente que vino, conoció los dones de la revelación de Dios, conoció los principios en los cuales se debía profesar la fe, pero después salieron sencillamente a montar sus propios negocios o a hacer las cosas que a ellos finalmente les interesaban, negaron las verdades porque eran exigentes al inicio y el camino. Si hoy es exigente el camino de creyentes, al principio lo era muchísimo más. ¿Qué significaba una conversión? ¿Qué había que hacer para poder llegar a una confesión? ¿Qué había que hacer para llegar a los sacramentos? Para ellos era un camino muy difícil porque apenas se iba abriendo todo el dogma cristiano para poder interpretarlo gracias a lo que vendrá después en los padres apostólicos y luego en los padres de la Iglesia, que nos van ayudando a nosotros a definir y a entender también entonces la acción mediática de Dios, cómo Él caminaba en la historia. Los apóstoles todavía no se habían planteado ni siquiera la posibilidad de la sucesión apostólica. Pensaban que con ellos se moría absolutamente todo y que de ahí en adelante toda la Iglesia sencillamente volvía entonces al fin porque volvería Dios, y resulta que Jesús les mostró que el camino era de tiempo y para ello viene el Espíritu Santo a iluminar sus mentes, a aclararles las verdades, a que ellos mismos sean transmisores de esas y a que sepa que la Iglesia, supieran que la Iglesia en el tiempo se perpetuaría. Llevamos más de 2020 años de vida cristiana y seguramente seguirán muchos otros. Pidámosle a Dios que nos enseñe a vivir siempre en el camino de la verdad que Él mismo nos ha revelado y que a través de la obra en los padres de la Iglesia, en los padres apostólicos y en la sucesión de ellos podamos ir comprendiendo también las verdades reveladas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos entregar dignamente tu grandeza con esta ofrenda y por la participación de estos sagrados misterios,
vivir firmemente unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, en el misterio de esta fiesta venerable, habiendo sido invisible en su naturaleza, se hizo visible al adoptar la nuestra, y engendrado en la eternidad, fue dado a luz en el tiempo, para que al levantar en sí mismo todo lo caído, restaurar el universo entero y llamarse al hombre perdido de nuevo al reino de los cielos. Por eso nosotros, unidos con los ángeles y los santos, te alabamos y te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor, da gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Antonio, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos, a quienes durante este año has llamado a tu presencia, víctimas de tantas enfermedades, de la violencia en nuestro país y en el mundo entero, de tantos conflictos en diferentes lugares y espacios, aún al interno de las mismas familias, para que tú, Señor, los tengas gozando de tu paz y de tu reino. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con San Felipe Neri y San Juan Pablo II, el siervo de Dios Padre Arturo, y cuanto viviendo tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos dirigimos a Dios gratos porque nos ha regalado el Espíritu que nos permite decirle a Dios Papá. Nos dirigimos a Él gratos porque nos ha permitido vivir y caminar estos 365 días de este año. Nos presentamos delante de Él agradecidos porque no nos ha faltado con el alimento, el aire, el oxígeno, el sol, la tierra, el agua, tantas bendiciones puestas delante de nosotros para que sintiéramos su gracia protectora. Por todo aquello que ha acontecido en nuestra vida, por los seres que nos ha regalado, por las bendiciones que nos ha dado a través de ellos, por los que se han marchado también de nuestro lado, que hemos colocado en las manos misericordiosas suyas. Por todo le queremos decir a Dios, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo, que nuestra vida sea gloriosa. Yo te saludo, la paz sea contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, la paz, la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
ángeles todos en sus coros cantarán al celebrar, en este altar un gran milagro brotará. Al celebrar, la Eucaristía es Dios mismo quien se da. Al celebrar la Eucaristía, a Cristo encontrarás. Al celebrar, ángeles todos en sus coros cantarán. Al celebrar, en este altar un gran milagro brotará. Al celebrar, la Eucaristía es Dios mismo quien se da. Al celebrar la Eucaristía, a Cristo encontrarás. Al celebrar la Eucaristía. Oremos. Que tu pueblo, Señor, dirigido por tantos favores, reciba de tu bondad los auxilios presentes y futuros, y sostenido por el necesario consuelo de los bienes temporales, aspire con más confianza a las realidades eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alegres y bendecidos en el Señor, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Feliz finalización de año e inicio de un año nuevo para todos. Muchas gracias, Padre. Que diste valor, Madre eterna que diste perdón, Virgen del Rosario eres amor, vive siempre en nuestro corazón, en las luchas tú siempre estarás.
yo he de evangelizar y hasta el fin vivir en hermandad. Con esfuerzo yo he de conquistar que nuestra alma tenga libertad. En las luchas tú siempre estarás.